Buenas tardes, profesor y compañeros. En el día de hoy le presentaremos la política fiscal contractiva, con los integrantes Ilsis Lefrane, Kilcia García, Orlando Núñez y mi persona Arlene Jailar. Esperemos que esta presentación sea de su agrado. La política fiscal contractiva es un tipo de política fiscal en la que se tiene a cabo la reducción del gasto público y el aumento de la recaudación fiscal a través de ingresos por impuestos de los ciudadanos. A través de la política fiscal contractiva, los estados obtienen mayores recaudaciones en términos de impuestos en comparación con los gastos públicos, por los que se decide que el déficit de presupuesto disminuye. Por otro lado, la reducción de los gastos y la subida de impuestos pueden ser medidas que se tomen conjuntamente o no. Generalmente la política contractiva suele estar generada por una combinación de ambas. Se puede presentar cuando se toman decisiones que buscan un gasto público reducido, aumento de impuestos o una combinación de ambas, con el objetivo de frenar la demanda agregada. Mecanismo de la política fiscal contractiva. Algunos mecanismos pueden ser la disminución de los gastos públicos para bajar la producción, el aumento de los impuestos para reducir el ingreso disponible de las personas físicas, lo que provocará menor consumo y descenso de las inversiones de la empresa. Al aplicar una política expansiva, al haber menor y mayor impuesto, el presupuesto del Estado genera el superávit. Diferencia entre la política económica contractiva y expansiva. Una política fiscal económica contractiva frena la economía, mientras la política expansiva tiene el objetivo expandir las actividades económicas. Una política fiscal contractiva sería lo contrario, una baja del gasto público o un aumento de los impuestos. Un ejemplo sería la reducción de subsidios a las tarifas o aumento en el impuesto de las ganancias, algo que traería menor disponibilidad de plata para los individuos y un freno de las actividades económicas. En el ciclo económico suele verse luego de un largo periodo de política fiscal expansiva, un ajuste. Debido a una situación fiscal deteriorada, el déficit fiscal, en cambio, una política fiscal expansiva aumenta el gasto público y reduce los impuestos, o ambas cosas al mismo tiempo, y su principal objetivo es aumentar las actividades económicas. Se dirige la política fiscal contractiva. La política fiscal contractiva se presenta cuando se toman decisiones que buscan un gasto público reducido, aumento de impuestos o una combinación de ambos, con el objetivo es frenar la demanda agregada, por ejemplo, cuando la economía está en un periodo de excesiva expansión y tiene necesidades de frenar por la excesiva inflación que está creando. Como resultado de esto se tiene al superávit. Es la que hace disminuir la demanda agregada a fin de un exceso de oferta agregada de bienes, lo que finalmente hará reducir un nivel de ingresos. En este caso los efectos son la disminución del costo privado debido a la caída de la renta disponible. La invasión queda indeterminada porque por un lado aumenta debido a la bajada de los tipos de intereses y por otro lado debido a la caída de la renta que hace que las ventas sean menores. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Kilcia García. Vengo a hablar acerca de la política monetaria contractiva. Supongamos que la política monetaria contractiva está expresada en la reducción del nivel del precio límite con todo lo demás constante. El nivel del precio del objetivo está por debajo del precio del observado. En estas condiciones, la autoridad monetaria eleva la tasa de interés a corto plazo, la cual tiene dos efectos. Por un lado, tenemos lo que es el efecto directo recesivo sobre la actividad, sobre el nivel de la actividad económica. Y el otro efecto es la elevación de la tasa de interés a corto plazo, lo cual tiene un efecto expansivo acerca de la producción. Y por último, para que el efecto total de la política monetaria contractiva sea recesivo, la sensibilidad
de la tasa de interés debe ser relativamente grande. Muchas gracias. La política fiscal contractiva se emplea en un periodo de tiempo que sigue el crecimiento de la demanda agregada, por ejemplo, el tiempo de la bonanza económica del control de la inflación. Por ello se busca reducir la inversión de la empresa, consumo a través de los impuestos que hacen al ciudadano disponga en su bolsillo menos dinero. En este sentido, el tipo de medida que suelen ir mayor y una mayor impopularidad desde el punto de vista del ciudadano, debido obviamente a la subida de impuestos de impopularización de naturaleza y la reducción de los gastos públicos suelen ocurrir en estas partidas presupuestarias, en la reducción de desaparición de obras públicas que dan empleo de gran número de personas. Por ello es menos importante dentro de los gastos públicos incluir los pagos públicos como becas, ayuda de subsidios y diversos sectores de la población. Ejemplo de la política fiscal contractiva es el patrimonio de la situación de una flecha de inflación o la oferta agregada y demanda agregada. Es una brecha de inflación. Si está aplicada una política contractiva, es disminuir las compras del gobierno y la transferencia y el aumento del impuesto. Una política fiscal contractiva es una brecha de inflación de la demanda agregada, que es el nuevo equilibrio del corto plazo, que es también un equilibrio de largo plazo que disminuye la producción y el empleo y disminuye los precios de salarios y nominales de la misma, del salario real que no varía. El efecto del corto plazo es la producción de empleo y nivel de precios de la producción situación natural, la cual es un equilibrio entre la oferta agregada y la demanda agregada, la cual se realiza esto para aprobar una política fiscal contractiva, que es, como la definición lo dice, el aumento de los impuestos para poder subsistir el gobierno